Le agradezco muchísimo que el día de hoy establezca comunicación desde la Ciudad de México a la doctora Jessica Nanous Rayek, quien es médica cirujana, médica internista y ha estado muy, pero muy de cerca tratando a pacientes por COVID durante esta pandemia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? Muchas gracias, doctora. Pues el día de hoy es algo que nos alarma, nos preocupa, también nos interesa de alguna manera y la pregunta como que queda volando en el aire, pero es importante que alguien como usted pues nos aclare esto, si la viruela símica en algún momento se va a convertir en pandemia. Pues creo que es una pregunta difícil de responder. Por el momento realmente no creemos que esto vaya a suceder, ya que el modo de transmisión y el riesgo de transmisión es mucho más bajo que en COVID o en otras enfermedades, y la transmisión de humano a humano realmente es muy baja, por lo que esperamos que no se convierta esto en una nueva pandemia. Claro. Ahora, doctora, ¿cualquier persona se puede contagiar de viruela símica? ¿Hay algunas Cualquier condiciones? persona se puede contagiar. Obviamente tienen más riesgo pacientes menores, y aquí hay otro punto importante. Tenemos un poco más de riesgo los pacientes que no estamos vacunados contra la viruela, ya que esta vacuna se dejó de aplicar más o menos en 1972 en México, ya que se consideraba una enfermedad erradicada. Entonces, ¿quiere decir que esto es como una especie de viruela o similar? Sí, es una especie de viruela, es de la misma familia de virus, solo que da un cuadro mucho más leve que la viruela que conocíamos previamente o que la viruela que causó pues otras pandemias, ¿no? Ahora, ¿cómo se contagia esta viruela símica? ¿Es igual que la viruela que nosotros conocemos o de qué forma? Porque hablan de un contacto físico. ¿Cómo es? Habitualmente necesitamos un contacto físico estrecho. Aquí hay dos métodos de transmisión. Una es del animal al humano. Aquí necesitamos que el animal pues tengamos contacto con secreciones, pues contacto muy estrecho con algún animal que esté infectado. Y en cuanto a los humanos, la transmisión de humano a humano es o a través de contacto estrecho con las mucosas. Aquí podríamos tener contacto sexual, besos, pues relaciones sexuales, a través de contacto directo en las lesiones. Si alguien está infectado y yo toco la lesión sin guantes, me puedo contagiar. Y la otra manera es con transmisión de gotas gruesas. Aquí es un poco la parte de saliva, estornudar, toser, y creo que si aprendemos un poco de la pandemia de COVID y hemos seguido utilizando el cubrebocas, creo que esto nos puede proteger también contra la viruela del mono. A diferencia del COVID, no se transmite de manera aérea. Esto quiere decir que no se queda como volando en el aire como el COVID y no nos podemos contagiar de esta manera. Pareciera que la pandemia nos vino a preparar para otras posibles pandemias o endemias, porque de repente llega la cuestión de la hepatitis grave aguda, luego viene la viruela del mono, la viruela símica, y nosotros debemos, como usted lo comenta bien, doctora, seguir con nuestras medidas de higiene, ¿no? Que fueron todavía mucho más, de alguna manera, reforzadas durante esta pandemia, si es que no las teníamos. Sí, claro. La verdad es que yo pienso que hay cosas que el COVID nos enseñó que deberían de como continuar para la vida entera, ¿no? Como esto de saludar de beso a las personas o de mano, ¿no? Finalmente también son cosas que pues debimos ya de haber aprendido del COVID. Y también pues creo que la pandemia del COVID lamentablemente todavía no termina y pues todavía tenemos casos y van los casos un poco a la alta. Pues creo que debemos de seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Exactamente. Ahora, en cuanto a la viruela símica, de la misma forma que la otra viruela que conocemos, ¿hay un momento en que cuando se caen las costras ya dejamos de infectar o cómo sucede esto? Sí, habitualmente los pacientes contagian 5 días antes de empezar con las lesiones y desde que aparecen las lesiones van como cambiando hasta formarse costra. Una vez que todas las lesiones están en costra, el paciente ya deja de contagiar. Ok, muy bien, doctora, pues le agradecemos muchísimo, sobre todo para que nos comenten en qué momento se encuentran en una perspectiva mucho más amplia de lo que sucede en nuestro país, en la Ciudad de México, donde se concentran casos también importantes, aún todavía, como lo dice, de COVID, algunos casos también en hospitales en varias partes de la República Mexicana de hepatitis y ahora la viruela símica, de la cual, pues, no debemos estar preocupados, pero sí al cuidado, ¿no cree? Sí, claro, no debemos de darlo por sentado o descuidarnos. Finalmente creo que en COVID tuvimos el error de cuando empezó la pandemia
pues disminuirlo o no darle tanta importancia, y creo que no debemos de cometer el mismo error. Por ahorita en México solo se ha detectado un caso, y es un caso importado de un paciente que viajó a Holanda, y no se han reportado ningunos otros casos. Ese caso ya se está atendiendo. Y otra cosa que es buena por el momento es que a nivel mundial no se ha detectado ninguna muerte por esta enfermedad. Perfecto, ok. Pues estaremos muy al pendiente. Doctora Jessica Anahuac-Rayek, muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradecemos la comunicación de la Ciudad de México para estar al pendiente y sobre todo conocer más del tema de la viruela símica o la viruela del mono que muchos conocemos. Gracias y buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.